Hola, hermanos, y Dios les bendiga mucho. Hoy vamos a hablar por un tema recurrente en estos videos. Vamos a hablar sobre el juzgar a los demás. Ese va a ser el tema que vamos a hablar hoy otra vez. Y algunos dirán, este es un tema que se toca mucho, que se habla mucho. Bueno, este es el tema favorito de Jesús. Los temas favoritos de Jesús son el no juzgar a los demás, el no condenar, el perdonar, el amar y el tener misericordia. Esos son los temas favoritos de Jesús. Todos sus mensajes, el 90% de los mensajes de Jesús giran alrededor de esta idea, que se engloba en el amor, en amar como hemos sido amados. Ese es el mensaje de Jesús. Esa es la enseñanza que Jesús nos da. Y es por medio de lo cual viene la salvación, por medio del amor, por el medio del que no estamos siendo juzgados, por medio de lo cual no vamos a ser condenados. Entonces, este es un tema central del Evangelio y por eso lo hablamos y lo seguiremos hablando. Pero ahora lo que vamos a hacer es a edificar el entendimiento. El apóstol Pablo dice, renovad vuestro entendimiento. Es decir, renovaos por medio del entendimiento. ¿Y cómo nosotros llegamos al entendimiento? ¿Por qué el apóstol Pablo dice esto? Porque nosotros necesitamos, para nuestro bien, para nuestra ayuda, no solamente saber lo que el Señor nos pide, sino con los días y en el crecimiento, ir entendiendo, comprendiendo mediante el entendimiento. O sea, para ir siendo renovados, para que entendamos lo que estamos haciendo y podamos hacerlo mejor. Entendamos qué es lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, vamos a leer aquí, vamos a empezar por Lucas 6, 35 al 37. Dice, amad pues a vuestros enemigos, estamos leyendo acá, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Entonces, el primer punto que yo quiero que veamos aquí es esto. Y seréis hijos del Altísimo. ¿Por qué seremos hijos del Altísimo si hacemos estas cosas? Si amamos primeramente, ¿verdad? Y si amamos a nuestros enemigos, si hacemos bien y prestamos no esperando nada a cambio, si amamos al enemigo, si hacemos bien a los que no hacen mal y a los que no hacen bien también, entonces eso va a hacer que seamos hijos del Altísimo. ¿Pero por qué? Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Es decir, cuando dice que seremos hijos del Altísimo, lo que está diciendo es que seremos como el Altísimo. Entonces, cuando Jesús dice, ama, ¿verdad?, a tu enemigo, lo que nos está diciendo también es, el Padre ama a sus enemigos. El Padre hace cosas buenas por los malos. No maltrata a los malos, sino que les hace el bien. ¿Se comprende? Es decir, Jesús nos está diciendo, que Él mismo es el mismo Padre también, ¿verdad? Nos está diciendo, ama a tu enemigo porque yo amo a mi enemigo. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Jesús nos está diciendo, hazle el bien a lo que te hacen mal porque yo le hago el bien a lo que me hacen el mal. Sé misericordioso con lo bueno y con lo malo, porque yo soy misericordioso aún con los malos. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Él nos está diciendo, sé como yo. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Entonces, esto no lo vamos a entender si nosotros creemos que Jesús le hace el mal a los malos. ¿Se entiende? Por eso digo, dice el apóstol Pablo, renovaos, ¿verdad? Mediante el entendimiento. Si en nuestro entender está el pensar
que Jesús le hace el mal o piensa hacerle el mal a los malos, entonces nosotros vamos a tener un Dios aquí en la mente, como nos los vende las doctrinas de hombre. Vamos a tener un Dios aquí en la mente de ojo por ojo y diente por diente, que al que hace lo bueno le hace bien y al que hace lo malo le hace mal. Pero ese no es el Dios verdadero. Ese es otro Dios que no es el Dios verdadero. El Dios verdadero hace bien a lo que le hace mal. Lo vimos en la cruz. Jesucristo hizo bien por lo que le hicieron mal. Jesucristo murió por todos los malos. Entregó su vida por todos los malos. Cargó y asumió la culpa de todos los malos. Sanó a los malos. Liberó de demonios a los malos. ¿Se entiende? Enseñó su doctrina, la verdadera doctrina de Dios, a los malos. Tiene misericordia de los malos y salvó a los malos. Entonces, Dios le hace el bien al que hace el mal. Y Él nos dice, hazle el bien a tu enemigo para que seas como yo. Para que seas mi hijo, siendo como yo, porque yo le hago el bien, soy benigno con los ingratos y los malos. Y si tú quieres ser como yo, tú también vas a ser bueno con los ingratos y con los malos, dice el Señor. Entonces, vamos a tratar de entenderlo, vamos a renovarnos en el espíritu por medio del entendimiento. Dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Pero ¿para quién es misericordioso el Padre? Para los buenos. Los buenos no necesitan misericordia. Quienes necesitan misericordia son los malos. Entonces, Dios es misericordioso con los malos. ¿Y quiénes son los malos? Nosotros nos hemos rebelado contra Dios. Y Él ha sido misericordioso con nosotros. Y nos dice, sé misericordioso con tu prójimo. Sé misericordioso con tu hermano. Sé misericordioso con los asesinos, con los homicidas, con los hechiceros, con los idólatras. Eso es lo que Jesús nos está diciendo, porque yo soy misericordioso con ellos. Así como yo soy misericordioso con ellos, y he tenido misericordia de ti, que eres uno de ellos, porque tú miras hacia afuera y miras el mal que hay en los demás, siendo tú también malo. Yo he tenido misericordia de ti como de ellos, dice el Señor. Entonces tú también ten misericordia para que seas mi hijo y seas como yo, que soy bueno con los ingratos y malos. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Él no nos está diciendo, sé bueno con los malos y yo voy a ser malo con los malos. No es eso lo que Él está diciendo. Él está diciendo, sé bueno con los malos porque yo soy bueno con los malos, empezando por ti. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Entonces vamos a seguir. Dice entonces, no juzguéis, dice el Señor, y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Nos está diciendo, no juzgues y no serás juzgado. Más adelante dice, el que juzga será juzgado. El que condena será condenado. Aquí no lo dice en manera negativa y de negación, y allí no lo dice en forma de afirmación. Es lo mismo. Lo aclara para que estemos claros. Todo aquel que juzga es juzgado. Y todo aquel que condena es condenado. ¿Quién dice esto? ¿Lo dice Juan Ramón? Lo dice Jesucristo. Lo dice Dios. Bien. Entonces, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Y también en otra parte dice, si no perdonan las ofensas,
ustedes tampoco serán perdonados. Porque aquí lo dice de forma afirmativa y allí lo dice de forma de negación. Pero es lo mismo también. El que perdona es perdonado y el que no perdona no es perdonado. Pero ¿por quién no es perdonado? Cuando nosotros leemos la palabra de manera simple y no nos introducimos al entendimiento, parece que el que nos condena es Dios. Dios no condena a nadie. Dios no condena, señores. Él mismo nos está diciendo, no condenes, porque yo no condeno. Dios no condena. Dios no juzga. Él mismo dice, no juzgues, porque yo no juzgo. Ese es el mensaje de Jesucristo. Esa es la revelación que nos está dando Jesucristo sobre el verdadero Dios. No sobre el Dios de Babilonia, ojo por ojo y diente por diente, sino sobre el verdadero Dios. No sobre el Dios de Babilonia, haz el bien y entonces serás bueno. Haz obras y serás bueno y los que no hacen obras son malos, sino sobre este verdadero Dios que nos dice ustedes son malos toditos. Y yo los he querido santificar a todos en mí mismo, por gracia. Este es el Dios verdadero, no aquel que te dice, señala, juzga, condena. Ese es el Dios falso. Porque ese es el Dios que señala, juzga y condena. El Dios verdadero no juzga y no condena. El que juzga es el enemigo de Dios. El que es su enemigo. Porque Dios no es, y digo así porque Dios no es su enemigo. Dios no dice, el Señor nos dice, que nosotros sí podemos tener enemigos porque ellos estén enemistados con nosotros. No porque nosotros nos enemistemos con ellos. ¿De acuerdo? Entonces, así mismo es Dios. Dios no es nuestro enemigo. Cuando nosotros estamos en nuestros delitos y pecados, no es porque Dios se ha hecho nuestro enemigo. Es porque nosotros no hemos hecho enemigos de Dios. Él no se hace nuestro enemigo. De la misma manera, el enemigo es enemigo de Dios. Dios no es enemigo de él. Y ese enemigo es el que condena. Y ese enemigo es el que juzga. Y todos nosotros, cada vez que hemos juzgado y hemos condenado, porque todo lo hemos hecho una y otra vez, porque ese pecado que está en la carne nos llama a eso, estamos obrando el ministerio del enemigo de Satanás. Sí, así mismo. Entonces, Juan, pero ¿cómo que Dios no juzga? Ok, vamos a ver lo que dice aquí. Yo te lo voy a explicar. Vamos tranquilo. Vamos a explicarlo porque el Señor nos los ha explicado. Y como el Señor nos lo ha explicado, pues vamos a explicarlo. Bien. Vamos a leer ahora en Juan 8, 15 al 18. Y dice lo siguiente. Vosotros juzgáis según la carne, dice Jesucristo. Se lo está diciendo a los religiosos, a los que están en Babilonia, a los fariseos. Le dice, vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. ¿Quién dijo eso? Jesucristo. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Yo no juzgo a nadie, dice Jesucristo. ¿Qué dice? Yo no juzgo a nadie. ¿Cómo que Jesucristo no juzga a nadie? No, Jesucristo no juzga a nadie. Y te lo voy a explicar ahora mismo, no te preocupes, vamos despacito, hermanitos. Dice, y si yo juzgo, o sea, dice Jesús, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre, le dice a los fariseos. Es decir, esto parece una contradicción. Yo no juzgo. Y si juzgo, no dice pero, sino y si juzgo, mi juicio es verdadero. Y ahí está la clave, cuando dice mi juicio es verdadero. Ese es el punto clave. Mi juicio es verdadero. Pon esto en tu mente. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, dice Jesús. Y dice, porque yo no soy solo, sino yo y el que me envió, el Padre, que es el mismo.
¿verdad? Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Y el Padre que me envió da testimonio de mí mismo. Claro, este lenguaje que está usando Jesús aquí es un lenguaje parabólico y confuso para ellos. Porque él le está diciendo, yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Y el Padre da testimonio de mí. Pero él mismo es el Padre. Porque él y el Padre uno son. Son uno, solo hay uno, solo hay un Dios. No hay 2 dioses, ni 3 dioses, ni 5 dioses. Solo hay un Dios que se manifiesta de maneras diferentes. Se manifiesta en la carne, al que llamamos Jesús. Y él se manifiesta en el Espíritu y le llamamos Espíritu Santo. Pero es el mismo Dios. Y él se manifiesta de muchas otras maneras también, aparte de esas que tanto conocemos. Dios se manifiesta de múltiples maneras, pero él no deja de ser Dios porque se manifieste de una u otra manera. Dios es omnipresente, omnipotente. Entonces, Dios se manifiesta al mundo. Y él decidió manifestarse por el Hijo, como dice la palabra, que en los tiempos pasados habló a los profetas y ahora decidió manifestarse por el Hijo, es decir, manifestarse en carne. Él se manifiesta de formas diferentes. Y él mismo es el que está hablando. Ellos están hablando con Dios ahí mismo. Y no lo saben. Entonces, dice, yo no juzgo. Y si juzgo, mi juicio es verdadero. ¿Por qué dice esto? Y dice, vosotros juzgáis según la carne. En realidad lo que Jesús está diciendo, siempre que ustedes juzgan, siempre juzgan mal. Eso es lo que Jesús no quiere decir. O sea, siempre que tú, yo y cualquiera persona juzga a otra persona, incluso a veces hasta nosotros mismos cuando nos juzgamos, estamos juzgando mal. Y cuando hablamos de juzgar, estamos hablando del contexto que está aquí, que es de juzgar a alguien con una connotación negativa. Cuando yo juzgo, ¿verdad?, que mi hermano, que está lleno de Dios, es un hombre bueno en Dios, en realidad no es a ese juzgar que el Señor se está refiriendo. Es si yo digo, mi hermano, ¿verdad?, es una persona muy malintencionada, mi hermano con nombre y apellido, quiero decir, porque podemos saber que el hombre en general es hombre de pecado, ¿verdad? Pero yo digo, mi hermano Perencejo, ¿verdad?, hizo esto porque es esto y aquello. Es decir, por las razones que... Entonces, haciendo eso malo, a ese juzgar es que Jesús se está refiriendo. El que juzga con justicia, fíjate en este misterio, el que juzga con justicia, juzga bien a la gente, la juzga para bien. Ese es el que juzga con justicia de entre los hombres. Cuando un hombre juzga el bien de su hermano, está juzgando bien, porque está juzgando con justicia. ¿Cuál es la justicia? La justicia de Cristo. Que ve a la persona, sabe lo que está mal y sabe lo que está bien, pero decide ignorar el mal del hombre. Es decir, ignorarlo en el sentido para juzgar y condenar, porque él ni juzga ni condena, y toma lo bueno del hombre y lo salva. Eso es lo que hace Jesús. Entonces, a ese juzgar de la connotación negativa es que Jesús se está refiriendo. Siempre que nosotros juzgamos, nos equivocamos. Siempre. Pero ¿cómo que siempre? Siempre. ¿Por qué? Te voy a explicar una cosa. Vamos a ver si lo podemos entender. ¿Y cómo es que Jesús dice que no juzga? ¿Cómo es posible que él diga que yo no juzgo? Y entonces después dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Tranquilo, vamos a verlo. Yo que soy hombre, o cualquiera, vamos a poner un niño, por ejemplo. Están jugando a la pelota. Y hay 3 niños jugando con una pelota.
De repente, uno de los 3 niños toma la pelota y sale corriendo y se va con la pelota. ¿Verdad? El niño, vamos a decir, el niño C. Hay niño A, niño B y niño C. El niño C toma la pelota y se va corriendo con la pelota y desaparece. El niño A, por ejemplo, si dice, el niño C agarró la pelota y se fue corriendo con ella, ¿le está juzgando? No le está juzgando. ¿Por qué no le está juzgando? No le está juzgando porque lo que está diciendo, lo que vio, la verdad. Solamente está diciendo lo que él vio. ¿Qué es lo que él vio? Lo que él sabe es solo lo que vio. Él vio que el niño C tomó la pelota y salió corriendo con ella y desapareció. Eso es la verdad. Y ya si el niño no dice más de ahí, no está juzgando, sino que solamente está diciendo la verdad. Está diciendo lo que ha visto, ¿verdad? Eso no es juzgar. Eso es decir la realidad, decir la verdad. Eso es hablar con verdad. Ahora, cuando el niño B, por ejemplo, el niño B dice, el niño C se llevó la pelota porque no quería que jugáramos con ella. El niño C se llevó la pelota porque no quería que jugáramos con ella. Ahí él está diciendo cuál era la intención del corazón del niño C. Es decir, el niño B se está yendo más allá de lo que vio. Está diciendo cuál es la intención del corazón del niño C en su acto. ¿Se entiende? Está juzgando. Y está juzgando mal. ¿Por qué? Porque el niño B no tiene ninguna herramienta en sus manos con la cual él poder saber la verdad sobre la intención del corazón del niño C. No tiene en su mano ninguna herramienta para saberlo. El niño A no le juzga, porque en sus palabras al menos, no le está juzgando, porque está diciendo lo que vio, que sucedió. Y eso no es juzgar, eso es hablar con la verdad. El niño B está viendo lo que sucedió y está diciendo se llevó la pelota, y después está diciendo algo que no sabe. Porque está diciendo porque no quería que jugáramos con ella. Pero, ¿cómo tú sabes la intención del corazón del niño C? Estás juzgando y estás juzgando mal. Puede que ese niño C se haya llevado la pelota corriendo por cualquier razón. Puede ser porque se acordó que tenía que llegar a la casa a una hora, y si no llegaba a esa hora le iban a poner de castigo, ¿verdad? Puede ser porque le doliera la barriga y quisiera irse a su casa, ¿verdad? Puede ser por múltiples razones. El problema es que tú no lo sabes. Y cuando tú afirmas que lo sabes, estás haciéndote Dios. Porque solo Dios puede discernir lo que hay en el corazón. Vamos a leer en Jeremías capítulo 17, 9 al 10. Donde dice lo siguiente, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Fíjate en esto. Ciertamente el corazón de los hombres es engañoso y perverso. Por eso digo que a veces nosotros, incluso juzgándonos a nosotros mismos, nos podemos equivocar, porque nos podemos autoengañar sobre la intención de nuestro propio corazón. A veces nosotros podemos engañarnos incluso sobre la intención de nuestro corazón, porque el corazón es engañoso y perverso. El corazón del hombre de pecado es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ni tú ni yo lo conocemos. Ni tú ni yo conocemos nuestros corazones, mucho menos los corazones de nuestros semejantes, ¿verdad? No lo conocemos sencillamente. Y cuando juzgamos la intención del corazón, porque eso es lo que es juzgar. Juzgar no es decir las cosas que están dentro del dominio de lo evidentemente verdadero. El juzgar es hablar sobre las intenciones del corazón, sobre las acciones
o sobre las intenciones de acciones. Eso es lo que es juzgar. Lo estoy diciendo así, pero yo creo que tú lo estás entendiendo. Entonces, seguimos leyendo. Vamos a leerlo completo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ok. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Quién? Yo, Jehová. O sea, hay uno que sí sabe en espíritu y en verdad cuál es nuestro pensamiento y cuál es nuestro corazón. ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? ¿Cuáles son las maquinaciones de nuestra mente? Incluso más allá de la que nosotros mismos sabemos. Porque Él sabe en verdad qué hay en el corazón. Cuando Dios mira nuestro corazón, es más verdad lo que Él está viendo que cuando nosotros vemos con nuestros ojos. Cuando yo, en el ejemplo que le puse, cuando el niño A ve lo que hizo el niño C, ¿verdad? Eso que él está viendo es verdad. Sin embargo, en esa verdad que él está viendo, aún en lo que está viendo, pueden haber errores y puede estar siendo engañado. Complicado, sí, pero imposible no. ¿Y quién engañará a Dios? ¿Quién engañará a Dios? Cuando Dios ve el corazón, Él ve nuestro corazón de una manera perfectamente nítida. Entonces Él no tiene que juzgar. Dios no necesita juzgar. Dios no necesita juzgar porque para Él somos transparentes. Él nos ve como somos de verdad. Él nos conoce como de verdad somos, dice el Señor. Dice el apóstol Pablo, que cuando estemos con el Señor, entonces conoceremos como fuimos conocidos. O sea, cuando entremos en la plenitud, cuando alcancemos de verdad sabiduría, cuando alcancemos de verdad conocimiento, entonces conoceremos como fuimos conocidos, porque nosotros no nos conocemos. El que no conoce de verdad es Dios. Él es el que escudriña los corazones. Él es que pesa en balanza nuestros corazones. Él es el que sabe los más recónditos espacios de nuestra mente. Cuando nuestro subconsciente nos está engañando, Él lo sabe. Pero no lo sabe porque lo juzga. Lo sabe porque lo ve. Lo ve. Lo ve más nítido que cualquier cosa que con nuestros ojos podamos ver y con nuestros oídos podamos escuchar. Lo ve de verdad, en verdad. Entonces, ahora va a cobrar sentido cuando el Señor dice: yo no juzgo. ¿Cómo va a juzgar si Él no tiene que juzgar? Él está viendo la verdad. Yo no juzgo a nadie, dice. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Si lo que Dios nos dice, nosotros lo entendemos como juicio, en realidad no es juicio. Es simplemente que Él está declarando lo verdadero. Dios no nos está juzgando. Dios está declarando la verdad. No está juzgando, no está asumiendo que nosotros tenemos algo en el corazón. Él está diciendo exactamente lo que tenemos en el corazón. No está juzgando, no está hablando de lo que no sabe, que es lo que nosotros hacemos cada vez que juzgamos. Hablamos de lo que no sabemos. Incluso cuando juzgamos nuestras propias intenciones, podemos estar engañándonos a nosotros mismos, porque engañoso es el corazón. Podemos estar engañando a nosotros mismos y podemos estar juzgando y estaremos juzgando mal. Siempre que juzgamos, juzgamos mal, porque siempre que juzgamos estamos hablando de lo que no sabemos.
Siempre que yo juzgo, estoy hablando de lo que no sé. Estoy hablando de la boca para afuera. Cosas que no hay formas de yo saberlas. Nosotros vemos que los apóstoles de Jesús manejan el mismo concepto. No juzgues, no condenes, no juzgues, no condenes, no juzgues, no condenes. Pero de repente tú estás leyendo la palabra y tú encuentras a un Pedro que mira a un Simón Mago y le dice qué hay en su corazón. Y le dice, lleno de amargura estás. ¿Cómo Pedro puede decir que Simón está lleno de amargura? Le está juzgando. No. Pedro no le está juzgando. ¿Por qué Pedro no le está juzgando? Porque el Espíritu Santo, que es el mismo Dios, es el mismo Jesús, es quien le dice a Pedro cuando mira a Simón, le dice a Pedro, su corazón está lleno de amargura. Y no solamente le dice, su corazón está lleno de amargura, le dice, dile que su corazón está lleno de amargura. Los que conocen el Espíritu Santo saben de lo que yo estoy hablando. Y aunque no lo hayan razonado en algún otro momento, muchos de los que escuchan, no lo hayan razonado como yo lo estoy explicando aquí, pero lo saben en su corazón. Aunque no lo hayan razonado, no lo hayan llevado a entendimiento, lo saben en el corazón de lo que yo estoy hablando. Porque el Espíritu Santo a veces te puede decir, fulano de tal, le pasa esto. Siempre que te lo dice es para provecho de la persona, de esa persona, es para bien de esa persona. Y el Espíritu Santo te puede decir, dile esto y esto. Como te puede decir, esta es la situación de fulano, no le digas eso, dile otra cosa. O sea, háblale de otro asunto, ¿verdad? O toma eso en cuenta para cómo vas a actuar con él. Entonces, los que son llevados del Espíritu, los que son llevados del Espíritu Santo, cuando juzgan según el Espíritu, no están juzgando tampoco. Cuando nosotros, los discípulos de Jesús, hablamos por nuestra cuenta y decimos sobre las intenciones de la gente, sobre juicios de valor, estamos juzgando mal y estamos juzgando. Pero ya cuando nosotros vamos y le decimos a una gente lo que el Espíritu Santo nos dijo que dijéramos, cuando nosotros hablamos lo que el Espíritu Santo nos revela, y nos revela que digamos, porque el Espíritu Santo nos revele algo no quiere decir que lo digamos. Cuando Él nos dice, esto sucede en el corazón y esto es lo que tú tienes que decir, esa es la orden para decir, entonces tú dices. Porque el Espíritu Santo revela la intención del corazón, dice que atraviesa el alma, los huesos y los tuétanos, lo que está diciendo de eso, que puede ver como si fuera con una vista de rayos X, pero simbólico, ¿verdad? Lo que hay, la verdad que hay en la mente y en el corazón del hombre, más allá de lo que el hombre sabe de sí mismo. La plena y absoluta verdad. Y cuando Dios ve la plena y absoluta verdad, Él la declara si es su voluntad para beneficio de los oyentes. Dios siempre trabaja para el bien. Cuando Dios declara algo a alguien y te dice, dile esto y aquello a alguien, cuando es Él que lo hace, ya no eres tú. Es el Señor el que está haciendo la obra. Que es como debe de ser la obra del ministerio. La obra del ministerio no puede ser nosotros haciendo la obra del ministerio, sino Dios usando nuestra presencia física, nuestro cuerpo físico, al cual nosotros le hemos entregado, para Él hacer la obra. Por eso dice que no podemos jactarnos de nada, porque toda la cosa buena que el hombre hace, en realidad son obra de Dios. Todo lo bueno que yo puedo hacer en mi vida
no es mi obra, es obra de Dios. Por lo tanto, yo no me puedo enaltecer ni me puedo jactar y decir, yo hice, yo puse, yo quité, yo traje, porque yo nada soy. Y eso no aplica a todos. Ahora, si es Dios el que hace, Dios hace las cosas con pleno conocimiento. Y por eso Jesús nos dice, yo no juzgo. Y si juzgo, mi juicio es verdadero. Y este lenguaje confuso que no cabe en el lenguaje español ni en ningún lenguaje humano, pero que solamente es entendido y revelado por su mismo espíritu, lo que nos está diciendo es eso, señores. Dios no juzga porque Él no tiene ni siquiera necesidad de juzgar. ¿Para qué Dios iría a juzgar si Dios todo lo conoce y todo lo sabe? Simplemente declara la verdad. Así como ese niño declara, el niño A del ejemplo, declara lo que entiende, ha visto y es verdad. Cuando Dios habla de las intenciones de nuestro corazón, declara lo que ha visto y es verdad. Y siempre para bien. Nosotros, cuando juzgamos por nuestra cuenta, siempre nos equivocamos. Y cada vez que lo hacemos, estamos estableciendo que estamos en el dominio de la religión de obras, del juzgar y del condenar. Y en tanto eso, estamos dándole permisos al enemigo para la condenación. Él es el que condena. Dios no condena a nadie. El hombre se aparta de Dios, y cuando se aparta de Dios, el enemigo está presto al encuentro. La condenación es apartarse de Dios. Porque fuera de Dios no hay un punto intermedio, no hay un vacío. Fuera de Dios te está esperando el enemigo. Y esa es la condenación. Cuando no estamos dentro de los parámetros, dentro no entramos al redil, no estamos dentro del redil, estamos afuera del redil. Y afuera del redil es el dominio de Satanás, del engañador, que con mentiras no se engaña y engaña a la humanidad para que se salga del redil, salga de la presencia de Dios, vendiéndole un Dios falso y hablándole mentiras sobre Dios, diciéndole Dios te quiere castigar. Esa es una mentira sobre Dios. Dios no quiere que tú seas como Él. Eso es una mentira sobre Dios y una calumnia. Dios no quiere esto. Son mentiras que el enemigo nos dice. Dios te va a matar, Dios va a esto, Dios lo otro. Son mentiras que el enemigo nos dice para sacarnos del redil y que entremos en su dominio y Él sea entonces nuestro Señor. Y Él es un Señor bastante malo y bastante esclavista, que nos va a dar con el látigo a todo lo que salimos del redil. Y ciertamente toda la humanidad salió del redil, pero toda la humanidad después del redil, porque Jesús sale del redil a buscar afuera en el mundo y a cargar con su amor a cada oveja perdida para volver a traerla a su redil. Las ovejas salen solas del redil. Jesús las trae de vuelta. Cuando la oveja viene de nuevo, no viene por su propio pie. Cuando nosotros vamos al Señor, no es porque nosotros somos más buenos que los demás. Es porque Jesús nos carga en sus hombros y nos lleva. Es decir, yo no puedo decir, mira, yo fui al Señor y yo estoy en el redil del Señor porque yo fui y dije voy a hacer un esfuerzo para entrar en el redil del Señor y voy a correr rápido para escaparme del diablo y entonces meterme en el redil del Señor. No, Jesús va, me agarra por mis patitas como oveja, me pone en sus hombros y me trae de vuelta al redil. Yo no hice nada. Yo no hice nada. Él me rescató. Lo único que sí se podría decir que yo hice fue que fui manso y dejé que me rescatara, porque Jesús
tiene tanto amor para con nosotros que si tú no quieres que Él te rescate, Él te espera, Él te va a seguir esperando. Te deja y te espera. Y está ahí cerca de ti, esperando que tú quieras ser manso y quieras salir de la esclavitud. El diablo te está latigando y Jesús está ahí atrás de ti. Y el diablo te está latigando. Y ahí está Jesús atrás de ti. Cuando tú te amansas, entonces Jesús dice, ok, hijo mío, y te agarra y te pone en sus hombros y te lleva dentro del redil. Él nos lleva dentro del redil. No que nosotros seamos más que nadie. Es Jesús el que es más que todos nosotros. Y fueron sus pies los que nos llevaron al redil, no nuestros pies. Amén. Entonces, sed pues misericordiosos, como también nuestro Padre Jesucristo es misericordioso. No juzguemos. Siempre que juzgamos nos equivocamos. Dios le bendiga mucho. Este es el mensaje para este domingo. Vamos a ver si me da tiempo de llegar a la congregación en persona. Ya ayer estuve en la congregación en la que voy por Zoom, que es internacional y es no denominacional. Y ahora me voy a preparar. Voy a ver si pongo a subir este video para irme entonces a mi otra congregación, que es la congregación aquí cerca de mi casa, física, en la cual me alegro mucho y me gozo de estar. Dios le bendiga mucho. Nos vemos.